Bienvenidos a este tutorial para demostrarles una propuesta didáctica que está destinado a personas con discapacidad visual. Este material se ha elaborado con el objetivo de facilitar el concepto de fracciones y tipos de fracciones para una comunidad específica. En este caso, las personas que poseen una discapacidad visual. Desde el curso del taller de etnomatemática nos hemos encargado de buscar algunas estrategias de cómo apoyar a estos grupos que en realidad se les ha dado poca prioridad para el aprendizaje de la matemática, y como tal, en esta oportunidad pues les vamos a ofrecer dos materiales. Uno que es para aprender el concepto de fracciones, y el segundo material para aprender lo que son las clases de fracciones. Entonces iniciaremos explicando sobre el componente principal de este material. Como sabemos que las personas con discapacidad visual está categorizado en tres grupos: la ceguera, que es el caso más grave, la discapacidad visual grave y la discapacidad visual moderada. Se cree que un cierto porcentaje alto de personas poseen discapacidad visual moderada, pero las personas con discapacidad visual grave son aquellas que no logran observar absolutamente nada, y este material les va a ayudar para aprender fracciones. El componente que distingue este material es la estructura. Como ustedes pueden observar, está elaborado con las numeraciones en el sistema de aprendizaje llamado Braille. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta fracción tiene un número en especial que lo distingue ante los otros. Entonces iniciaremos dando un primer ejemplo. Este material se les entrega a los estudiantes. Lógicamente que este está destinado con un objetivo didáctico, pero para ellos puede ser un material un poco más pequeño y con algunos otros materiales, por ejemplo foamy. También se puede usar cartón, como en este caso, para poder reciclar, o bien se pueden utilizar hojas. A los estudiantes se les presenta este material para poder distinguir de manera táctil cuántas partes compone una fracción. Por ejemplo, el maestro les dice a los estudiantes: por favor, necesito que tomen un medio de un cuadrado. Entonces ellos lo que tienen que hacer es percibir mediante sus tactos el número 2. En este caso, el número 2 significa que son dos partes del entero. Entonces buscarán entre todos donde aparece el número 2 y lo colocarán sobre el cuadrado. Entonces en este caso encuentra aquí el número 2, y como solo se pide una parte de 2, entonces se queda de esta manera. Para lograr formar el entero completo, entonces tendría que tocar las siguientes piezas hasta encontrar el número 2 que representan las dos partes del entero. Entonces ahí obtenemos ya el entero, pero como les hemos pedido solo un medio, quitamos un medio y tenemos únicamente una parte de 2. Si en dado caso que les pidieran a los estudiantes formen por favor 2/3, entonces el denominador es la cantidad que tendría que buscar entre las piezas. Y entonces el estudiante tocaría
donde puede encontrar la pieza que tenga el número 3. Y en braille, pues sabemos que el número 3 se representa como 2 puntos superiores. En este caso se siente porque aquí hemos puesto 2 capas de material Fumi. Entonces, como les hemos pedido que fueran 2 partes, entonces tendría que buscar otra pieza que tuviera el número 3. Entonces lo va tocando y lo va formando sobre un círculo. Si el ejemplo fuera un cuarto, o 2 cuartos, o 3 cuartos, seguiría tocando todas las piezas hasta encontrar el número 4. Entonces, el número 4 se representa como 3 puntos superiores. Buscaría 3 piezas para dejarlo sobre el entero. Entonces, empieza a tocar hasta encontrar las piezas completas. Aquí tenemos 2 cuartos y como le pedimos 3 cuartos, entonces colocaría 3 cuartos. De esta manera, entonces, de manera táctil y auditiva, pues el estudiante es lo que va formando en esta primera propuesta para poder aprender fracciones. En la primera parte del video vimos cómo introducir el concepto de fracción, utilizando principalmente el sistema Braille para que los estudiantes puedan utilizar su sentido del tacto y el oído para poder aprender lo que es una fracción. En esta segunda parte nos enfocaremos a las clases de fracciones y para eso pues nosotros proponemos el uso de Legos para poder aprender lo que son las 3 clases de fracciones. Fracciones propias, fracciones impropias y las fracciones mixtas. Haremos un ejemplo con una fracción propia. Este material tiene la característica que es muy evidente cuando nosotros lo tocamos. Y por ejemplo, para una persona no vidente, pues lógicamente que le va a facilitar por la estructura del material. Le va a permitir contar de una manera fácil. Por ejemplo, esta pieza pues lo va tocando y va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta pieza tiene 8 partes. Como en la primera parte del video se les explicó cómo es introducir una fracción, ahora les presentaremos cómo representar una fracción propia. Entonces, si nosotros les decimos que representen 5 octavos, entonces buscarán una pieza que tenga 8 partes. Entonces, sabemos que el principal sentido que utilizan las personas con problemas visuales es el tacto. Entonces, tocarán las piezas hasta encontrar una que tenga 8 partes. Por ejemplo, esta solo tiene 3, lo desecha. Esta tiene 4, lo desecha. Esta también tiene 4, lo desecha. Y este tiene 8, entonces le va a servir. ¿Y cuánto le dijimos que representara? 5 octavos. Entonces, como ya tiene el denominador, buscará entonces representar los 5 octavos. O sea, 5 partes de 8. Y acá ya él representa 5 octavos. Y lógicamente que el docente les va a explicar que una fracción propia es la que representa menor cantidad a su denominador. En este caso el denominador es 8 y su numerador es 5. Si le vamos a decir un ejemplo sobre que representara un ejemplo de una fracción impropia, por ejemplo 4 tercios, por ejemplo, entonces tercio significa 3, buscará una pieza de 3, colocará la cantidad que son 4, pero él se da cuenta que solo es capaz de poder cubrir 3 en un entero, entonces buscará nuevamente otra pieza para acumular total 4. Entonces acá ya tenemos 4 tercios. Va a necesitar de 2 enteros porque una fracción impropia representa
más de un entero. Entonces acá tenemos 4 tercios. Si le vamos a decir, por ejemplo, que represente 7 cuartos, entonces buscará una pieza que tenga 4 partes, le colocará 4 piezas, pero como le hemos pedido que represente 5 cuartos, entonces tendrá que buscar otra pieza que tenga 4 partes y con ello, pues, completar las 5 partes de 4 que le hemos pedido. Si nosotros le dijéramos que representara, por ejemplo, 7 tercios, entonces tendría que buscar una pieza que tenga 3 partes. No le alcanza, tendrá que buscar otra. Lleva 6. Como le hemos pedido 7, buscará otra pieza para completar los 7. Y en este caso ya representamos una mixta. ¿Por qué? Porque tenemos 2 enteros completos más un entero que solo va a tener una parte de 3, o sea, un tercio. Y en total, si sumamos todas las partes, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 3, 7 tercios, ¿verdad? Porque 3 es el denominador de la fracción. Entonces, nos damos cuenta que este material pues es muy útil por la estructura que tiene, que es muy fácil de distinguir la cantidad de unidades que posee. Por ejemplo, este tiene 4 con el simple hecho de tocarlo. Y estos que son sueltos nos ayudarán para poder representar las fracciones que nosotros les vayamos a pedir a los estudiantes. De esta manera, pues, damos 2 propuestas didácticas de cómo aprender lo que son el concepto de fracciones y sobre las clases de fracciones que nosotros ya conocemos. Muchas gracias.